Seguimos en este Nada que Perder a casi 20 minutitos de las 10 de la mañana y con este gran tema, Diego Martín, ¿y de quién? ¿Cómo andan? De Kung Fu Villam, nuestro amigo Kung Fu, y Agarrate Catalina. Una gran canción, un gran videoclip que se filma ahí en la Feria de Tristana Roja. Está bueno, recomendable. Dicho eso, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes andan bien? Muy bien, muy bien. Viernes, si el cuerpo lo sabe y la cuerpa lo sabe. Todas las cuerpas no y se los lo he cuerpos preguntado, de este estudio. No se lo preguntás porque no se habla de las cuerpas, menos los viernes. No, claro, no se habla, no se habla. De lo que sí se habla es de la Matías, pinta de Diego Martín. De ¿no? Matías Camisani. De Matías Camisani. Matías Camisani se habla. Matías Camisani se habla. Mucha prolijidad. Mucha prolijidad, mucha seriedad. Tengo una entrevista de trabajo. Me van a hacer no digas dónde. Me van a hacer ¿cómo es que se hacen las entrevistas de trabajo? Un psicotécnico. Psicotécnico, y tengo que dibujar una persona bajo la lluvia. Qué peligro, ojo. Pónganle piso siempre, ni que hablar que la persona tiene que estar debajo de la lluvia. Está bueno que le pongas paraguas. Claro. Y ojo con el tipo de gotas que hace, pues hacer todo raya. Se complica. Se complica. Claro. Nunca lo dibujé, pero no sé qué haría, sinceramente. Si ese o una persona en una casa. Claro. Infaltable el árbol, las ventanas, la puerta. No escondan el solcito, el sol. Por favor. Decime 3 cosas buenas tuyas y 3 cosas malas. Soy muy perfeccionista. Las malas, Claro. sí, soy muy exigente conmigo mismo. Claro. Y eso se lo traslado a los demás. La mala es que no pude mostrar todo lo bueno que hice. Claro. Ya está, estamos organizando la entrevista acá. Entrevistas de trabajo. Pero bueno, vamos a meternos en este informe de hoy que tiene que ver con las declaraciones que dio Carlos Negro, el ministro del Interior designado. En realidad se tomó una parte por el todo por una entrevista muy buena que él da en Perspectiva. Recomiendo escucharla toda. En Sarandí. En Sarandí, tenés razón, perdón. Pero en esa entrevista da esta frase que da después a toda la repercusión. Esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. Bueno, ahí está Carlos Negro haciendo referencia a la guerra narco. Este es un concepto que se ha introducido y no nace acá de nuestro país, nace de otros países que en algún momento decidieron enfrentar al narcotráfico mediante, llamémosle, una guerra frontal, es decir, de tú a tú. Bueno, si vos vas con armas, vas generando terror, yo también voy a ir a esa posición de guerra. Lo que ha sido nefasto en todas las partes del mundo. Ha sido nefasto, y esta es no es una opinión, es una conclusión tajante de todos los especialistas que han trabajado sobre el tema, de todos los criminólogos, sociólogos que han trabajado con el tema, de cómo eso ha generado repercusiones enormes que perduran por los años. Repercusiones que ahora vamos a comentar, ni que habla que económicas, sale carísimo ir a la guerra. Imagínense ir a una guerra contra un narco que está mucho más preparado que el Estado, pues tiene, claro, todo ilegal, armas de contrabando, armas que no se consiguen en el mercado, de guerra, etcétera, otro tipo de vehículos. No les importa si tienen que cumplir la ley o no, cuando están en las bandas, si tienen que matar o no, y es una guerra que sale muy cara, que cuesta muchas vidas, que ha costado muchas vidas en el mundo, sobre todo vidas inocentes. Ha costado muchas vidas, una guerra que también ha costado en lo social, porque se destruyen barrios enteros o ciudades enteras. Pregúntenle a Medellín en los 90, si no, lo que pasó con la guerra narco. Y tiene consecuencias a nivel de la educación también, claro, de niños y niñas. Lo estamos viendo en nuestro país, de lo que pasa cuando centros de estudio tienen que cerrar porque se arma una guerra. Acá no se le ha dado la guerra frontal al narcotráfico. Por eso Carlos Negro dice la guerra está perdida, porque ni siquiera se tiene que dar esa guerra, porque ya quedó demostrado que ese combate frontal no sirve. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, una semana totalmente digamos, de contexto para nuestro país. El domingo en la Rambla de Montevideo, un integrante de un clan familiar
de los Colorados de Cerro Norte, es atacado ahí en la Rambla, pasa una moto, le dispara, después se le atropella la moto. Unos días después, un joven es asesinado en Cerro Norte, también en esta disputa, una mujer queda herida. En la jornada del jueves, del miércoles también, en la jornada de ayer también una situación de varios disparos. Y una situación que todos conocemos, que es la de Luis Alberto Suárez, igual que el futbolista se llama, pistolero los dos, recibe disparos mientras estaba haciendo asado en la zona de Cerro Norte, y sale a hablar con la prensa en la jornada de ayer con Chagas, y esto decía. Los Suárez soy yo, si no hay nadie. Mi hermana tiene pulsera, está acá abajo, vive conmigo. Mi otro hermano está en Cana, que son 3. Cada vez que dicen los Suárez, soy yo el único Suárez. Luis Alberto Betito Suárez, ¿está enfrentado con alguien? No, que yo sepa no tengo problema. Porque se ha dicho en muchas oportunidades que, o se señala a esta organización como que ataca a otras bandas. Los Suárez no están enfrentados, decís vos, a nadie. Lo que pasa es que la prensa dice cosas, yo no puedo salir a desmentir, ¿qué voy a hacer a desmentir? No, yo no soy, es algo político, algo que tipo, a veces en la cárcel pasaba lo mismo. Yo estaba en plena, había un motín con cárcel y fuiste vos, Suárez, no, pero... Y yo aprendí algo que a no salir a contestar a la prensa, porque después es peor. Pero yo no tengo problema con nadie. Bien. Si yo tuviera problema con nadie, ¿cómo voy a estar en una esquina haciendo un cacho carne, un chorizo, sin protección? Claro, se ve que para la cabeza de ellos, de tantas cosas que me adjudica la prensa, y sí, piensan como vos, o como la policía. Pero no. Betito, la última que quiero hacerte. ¿Cómo se frena esta escalada de violencia? Últimamente nos hemos acostumbrado a ver niños, por ejemplo, en las diferentes balaceras, niños muertos incluso como consecuencia de esos disparos. Bueno, niños muertos, y me han nombrado a mí, si vos lo has visto vos, que los Suárez, ¿cómo vas a vincular con niños muertos, con criaturas, con mujeres? Yo sé que no soy ejemplo de nada, ni quiero ser ejemplo de nada, pero tengo que decirlo, yo robé toda la vida, no es que no soy ni sicario, ni matón, ni nada. Yo robé, y estuve preso por robar y revisar mis antecedentes. Y de repente te vincula la prensa, no, que los Suárez, que esto, que lo otro, hay un niño lastimado, hay un niño muerto, hay una mujer lastimada. No sé, eso no existe vos. Ni cuando va a robar, lastimado, o agarrar el pelo a una mujer, nada. Lo que pasa es que, claro, hay gente que no entiende de código de robar porque nunca se robaron nada, entonces no saben ellos. Vos le hablas de eso y se ofenden. Bueno, obviamente de esto lejos está de hacer una oda o un romanticismo al narcotráfico, como lamentablemente se ha generado. Sí, porque siempre país se corre un poco al límite en estas entrevistas también, ¿no? Y bueno, y a partir del auge de series, se ha generado un romanticismo. Pero bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país, esto es lo que está sucediendo. Cabe aclarar que Betito Suárez, que tiene un prontuario muy grande a nivel de narcotráfico, a nivel del crimen, bueno, es alguien que ya cumplió y que pagó. Y esto lo hemos hablado y puede salir por otro informe. Betito Suárez estaba en la unidad 25 de máxima seguridad y en algún momento iba a salir. O sea, nosotros, nuestra pena más grande son 30 años y las medidas eliminativas 15 más. O sea, hasta 15 más, 45. Por ende, si alguien a los 20 ya cae en el sistema, va a salir en algún momento. Entonces, si no le damos una condición mejor, va a volver a pasar esto. Betito salió ahora, va a seguir esta guerra. La policía no está pudiendo con esto, porque acá hay otra cosa, y esto es algo que está interesante para empezar a tocar ahora. ¿Qué ha pasado en otras partes del mundo? Esto es un negocio. O sea, esto es un negocio. Acá, esto es por plata, como se dicen. Y acá no se está cortando lo que viene atrás, la vía de distribución, no se está cortando el dinero, no se está atacando el lavado. Y eso es lo que han hecho varios países del mundo para poder luchar contra eso. Empecé a sondear en la región, México, Colombia, El Salvador, Brasil, a ver qué me decían sobre la guerra del narcotráfico. Y bueno, llegamos a José Miguel Cruz, que es un investigador que ha estudiado sobre pandillas, que además es director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe. Bueno, pude hablar con él, pero justo no tenía posibilidad de mandar un audio, pero sacamos un pedazo de algo que él dijo en una charla TED. Son jóvenes que estudiaron hasta 6º grado, muchos de ellos no terminaron ni siquiera la secundaria, llegaron hasta 6º grado, estuvieron en la escuela,
pero luego se salen y vienen de familias disfuncionales. Y aquí déjenme hacer el énfasis de que la mayoría de ellos no es que venga de familias desarraigadas o familias separadas, como muchas veces se dice. Más bien vienen de familias disfuncionales en donde muchos de ellos incluso crecieron con padre y madre, pero el padre y madre jamás le prestaron atención, o peor aún, los maltrataron mucho, los trataron brutalmente. Una de las cosas que cruza a la mayor parte de pandilleros con los cuales yo he hablado y que hemos estudiado es que sufrieron de mucha violencia cuando eran pequeños, ¿no? Y uno de los mitos que giran alrededor del tema de las pandillas es que una vez entran a la pandilla no se salen, ¿no? Que la pandilla es de por vida, que es imposible salirse de las pandillas. Y esto, digo, es un mito porque se refuerza con este otro mito de que solo se sale por los hierros. Sí, por los hierros sin H. ¿Y a qué me refiero? Bueno, se salen, dicen ellos, solo se pueden salir a partir o por el entierro, o sea, que los maten, por el encierro, que vayan a la cárcel, donde en realidad no se salen porque refuerzan su vínculo con las pandillas, o el destierro, que es salen del país y se mueven a otra comunidad donde puedan escapar de las pandillas. Por acá Juan Miguel Cruz hace un análisis de cómo se vinculan jóvenes, y varias cosas que escuchábamos tienen mucho que ver con nuestro país, de cómo los jóvenes se terminan vinculando a estos clanes o grupos narcos, o en este caso maras, como las salvadoreñas, jóvenes con poca educación, que ahí también tienes una guerra que la estás perdiendo, que es la educación. Esa guerra la estás perdiendo, el hecho de que los jóvenes estén en el sistema y se basan del sistema educativo, ahí estás perdiendo esa guerra. Y también la guerra social del entorno, el entorno familiar, de cómo eso hace que estos jóvenes se terminen vinculando a maras como las salvadoreñas. Y que sientan que esa es la única salida, ¿no? Porque mirábamos en la entrevista que le hacían a Betito acá y daba toda una imagen de persona. Yo quiero ser él. Claro, de persona poderosa. Entonces, bueno, por eso digo, para quien lo mira, que es muy joven y que siente que ya dejó la escuela y que las posibilidades son mínimas, dice, bueno, es por acá. Por eso digo, y también lo comenta aquí parte de la audiencia, que son también muy border, muy al límite ese tipo de entrevistas. Es que la pregunta es qué fue lo que aportó, aparte de mostrarnos a una persona que parece tener mucho poder y decir que es una persona muy buena. Yo no la vi en su totalidad, pero bueno, digo, lo comentamos también cuando pasó lo de Marcet. Para seguir ampliando sobre esto y sobre esta guerra contra el narco, volviendo a esto que decía que es un negocio, es una guerra contra un poder, de algo que se vende, que es ilegal, ¿no? Que son las drogas, básicamente, y que, bueno, varios países del mundo señalan y miran hacia Uruguay o hacia Canadá por haber legalizado la marihuana y cortado, y ahí ganado parte de la guerra al narco, no esta guerra frontal, sino esta guerra de sacarle una tajada, o sacarlo del negocio, y empezar a manejarlo vos. Claro, después empieza ahí esa discusión de si legalizar otro tipo de drogas, ¿no? Claro. Como la cocaína o como las drogas químicas, etcétera. Un poco de historia que está relatada en el libro de Antonio Ladra, señala que la cocaína apareció en 1860. Un químico alemán de nombre Niemann aisló el clorhidrato de cocaína por primera vez en un laboratorio, y en unos años ese polvo blanco se convirtió en algo sumamente apreciado por los consumidores europeos y también en los Estados Unidos, los dos países que más consumen en el mundo. La publicidad de diversos estudios científicos de la época reportaban beneficios, solamente beneficios por el consumo de cocaína. Apaciguaba el hambre, adormecía los dolores de muelas, aliviaba el estómago, calmaba la conjuntivitis, mantenía despiertos y alerta a los consumidores. Un joven y entusiasta Sigmund Freud, por ejemplo, para el psicoanálisis, creía que la cocaína podía curar la tristeza y a los hipocondríacos, y a la vez permitía trabajar con total lucidez sin cansarse. Todos efectos que todos conocemos de la cocaína, pero que en esa época se utilizaba con buena publicidad. Incluso señala que la Coca-Cola original inventada en 1886 también contenía cocaína.
Se los tiro ese dato por si Sí, lo quieren tirar en un asado. Y bueno, después el libro empieza a señalar toda la disputa que se empieza a generar, sobre todo a partir de que en los 70 se empiezan a dar los lazos de las organizaciones mexicanas y colombianas, donde empieza a producirse cocaína pura en Perú, en Bolivia. Esa es administrada, digamos, por estos grupos criminales de Colombia y México, y empieza esta guerra. Hablamos con Jorge Melguizo, colombiano, de Medellín. Medellín sí que sabe de guerras narcos y sí que sufrió las consecuencias de una guerra muy importante del Estado, que el narco puso a sus pies al Estado. El narco cambió las leyes en Colombia porque se lo exigió al Estado para prohibir la extradición de colombianos por esta causa, permitió que el narco se metiera en la política también, o el narco mismo se metió en la política, en la justicia, en los medios de comunicación, y generó una guerra muy sangrienta, generó terrorismo, un terrorismo muy grande, donde murieron miles de personas, donde el Estado le salió carísimo, donde murieron candidatos a presidentes. Bueno, Jorge Melguizo escuchó las declaraciones de Carlos Negro y esto decía: yo estoy totalmente de acuerdo. De la guerra contra las drogas que empezó Richard Nixon fracasó. Y fracasó porque parte de un paradigma equívoco. Mientras más se combata, menos drogas habrá. Y lo que ha demostrado la evolución de ese problema desde hace 50 años es que el combate contra las drogas lo que ha hecho es incrementar el poderío del narcotráfico. El narcotráfico ha permeado en países como Colombia y Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Perú. Ha permeado todos los estamentos de la sociedad. Ha permeado las élites políticas, las élites económicas, tener gobiernos locales, municipales, han logrado tener poder en los órganos legislativos. Los resultados económicos de la guerra contra las drogas se traduce en una altísima rentabilidad para países como Estados Unidos. Un solo ejemplo: Colombia, México no pueden un solo gramo de opiáceos. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes le tiene prohibido incluso los cultivos de amapola a estos dos países. En Colombia se cultiva una amapola de excelente calidad y se pueden producir opiáceos de excelente calidad. Pero no podemos producir ningún opiáceo, por ejemplo morfina, para la industria farmacéutica. La guerra contra las drogas no es el camino hacia, uno, la legalización de lo que hoy son drogas ilegales, pero dos, también un combate muy fuerte a las rentas ilegales, que no son solo las del narcotráfico. En países como Colombia y en ciudades como Medellín, una buena parte de las economías criminales están derivadas hoy de economías legales, en un control o en un intento de control de grupos criminales de las rentas legales para asuntos ilegales. Bueno, ahí Melguizo compartiendo las palabras de Carlos Negro y señalando esto que decíamos, la legalización como parte también de una guerra. ¿Vos conocés Medellín, que fuiste? Sí. Sí, ahí es interesante lo que pasa ahí, porque en algunos casos hay una visión bastante idealizada de lo que fue todo ese proceso de reconstrucción de Medellín, de algunos barrios, cuando, bueno, sin embargo, en ese combate también marchó gente que no tenía nada que ver con esas bandas. Por supuesto. No, por eso el costo a nivel de vidas inocentes fue altísimo. Sí. Bueno, épocas de coche bomba, de explosivos, después la propia guerra también entre grupos criminales, entre los cárteles colombianos, Medellín, Cali. Bueno, una historia que es muy dura. Y bueno, y hoy Melguizo, que ha estado al frente de toda esta transformación, también ha dado seguimiento a esta situación en Medellín, bueno, cuenta y comparte con Carlos Negro que la guerra no es el camino. Hablamos con Edwin Segura, periodista salvadoreño, que ha estado por acá en Nada que Perder, y bueno, y también nos compartía en esta línea. El método Bukele, que son estas capturas arbitrarias, sin ninguna orden de captura, solo por sospechas vagas, ha sido utilizado principalmente para combatir lo que aquí se llama el narcomenudeo o la venta al detalle de la droga en la calle, porque muchas personas que habían sido fichadas como vendedores de droga o como traficantes menores de droga, pues han sido capturadas, ¿verdad? Entonces, sin necesidad
de tener que montar un caso muy complejo de investigación y de demostrarles que se dedican al tráfico, pues con la mera sospecha se han llevado a un montón de personas. Entonces uno puede suponer que, ¿verdad?, así como se llevaron pandilleros que eran y no eran, también se llevaron a vendedores de droga y alguno que otro que tal vez no lo era, ¿verdad? Eso es como ha encajado el método Bukele, pero más que todo ha sido para el combate a este narcomenudeo o venta al detalle principalmente en las ciudades más grandes del país. Bueno, ahí escuchábamos a Edwin Segura que había hablado también en Nada que Perder hace un tiempo y lo que señalaba es, perdón que le estoy mandando algo a Enzo para poner en pantalla ahora, y lo que señalaba es, que el método Bukele, que el otro día, no comentábamos todo el alboroto que generaron las declaraciones de Carlos Negro, declaraciones de Martinelli diciéndole, no puedes empezar con el partido perdido, declaraciones de Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior, senador, diciéndole, se puede la guerra contra el narco, mirá el método Bukele. Acá el periodista aclara, sí, el método Bukele, otro método que ha tenido enormes costos, pero hay una parte que no se cuenta, que es se gastó mucho dinero en cárceles para meter a un montón de personas en cárceles, y también Bukele negoció con las maras. Claro. Negoció con las maras para poder, digamos que calmar esta situación violenta que había en El Salvador, pero eso no quiere decir que El Salvador haya eliminado el narcotráfico, porque el narcotráfico se sigue manejando de las cárceles, y además El Salvador es un país de tránsito de narcotráfico, ¿no? Es un país que está en el centro de lo que es la droga que va desde América hacia Estados Unidos, y es un país que, a través de aire y a través de mar ha recibido paquetes, y son estas maras las que se encargan de administrarlo. La mayoría lo empiezan a mover hacia el norte. Esto es lo que ha pasado. Me quiero meter en otra cosa interesante, que tiene que ver con un estudio que se hizo en Brasil sobre los costos que ha tenido la guerra al narcotráfico, y en este caso hablamos con Ignacio Cano, que es especialista, que ha trabajado para nuestro país con Emiliano Rogido también, sobre distintos informes, y esto me decía. Que calcula en 7 billones de reales el costo de la prohibición de las drogas, todo el aparato de justicia criminal, incluyendo policía, fiscalía, juzgados, penitenciaria, 7 billones de reales solo en 6 estados de Brasil, que fue lo que dio para calcular. El valor para Brasil como un todo es muy superior. Más del costo económico del sistema de justicia criminal, calculamos, por ejemplo, el costo en pérdida de aprendizaje de los niños que viven en áreas donde hay tiroteos constantes entre la policía y los narcotraficantes. Calculamos también el deterioro de la salud de las personas que viven en esas áreas, y calculamos también la pérdida económica de las personas que viven en esos territorios. 7 billones de reales en 7 estados. Eso fue lo que pudieron calcular, no les dio para calcular el resto. O sea, eso le salió al Estado darle la guerra frontal al narcotráfico en Brasil. 7 billones de reales. Pero les quiero compartir este estudio que hicieron justamente Ignacio Cano con algunos otros especialistas, que se llama Estado Alterado, en donde comparten cuáles son los efectos que ha tenido la guerra al narco, o cuáles son las consecuencias que ha tenido, y tienen varios subítem con varias consecuencias. Uno de ellos, ahí lo mencionaba y yo después le pedí que ampliara un poco, tiene que ver a guerra en las escuelas, la guerra en las escuelas, cómo operaciones policías combaten en los recintos públicos, y señala que, por ejemplo, en el barrio de Gavea, en la zona sur de Río de Janeiro, hay una escuela más cara de la ciudad, cercada por muros altos y seguridad privada, construida en un terreno amplio, con árboles. Su mensualidad para alumnos fundamental pasa a los 7.000 reales, y en esa misma zona, a 1.900 metros de distancia, está una de las escuelas municipales que atienden gratuitamente a las crianzas de la favela de La Rosiña, y ambas escuelas tienen fila de espera para nuevas admisiones. Lo que señala este informe, que a partir de la guerra del narcotráfico, las escuelas o los niños tienen, ahí está el informe, tienen consecuencias en su aprendizaje. Ahí, si bajás un poco, llegamos a la parte de la escuela y le pedimos y escuchamos a Ignacio Cano, contando un poco cómo ahí está, guerra en las escuelas, cómo un poco los niños y niñas han tenido consecuencias de aprendizaje por la guerra al narco.
Se comparó el resultado de los chicos en exámenes nacionales padronizados, comparando 3 escuelas donde eran chicos pobres y con muchos tiroteos con la presencia de la policía, con otras 3 escuelas con chicos de la misma extracción económica, pero donde no había tiroteos con la participación de la policía. Y el resultado fue que en lengua, los chicos que estaban en escuelas con tiroteos con participación de la policía, lo que llamamos guerra a las drogas, perdían el 2/3 del aprendizaje esperado en lengua durante un año. Y en matemáticas el resultado era todavía peor. Los chicos en escuelas con tiroteos con participación de policías perdían todo el aprendizado esperado durante un año como consecuencia de esa exposición a la violencia. Bueno, ahí Ignacio Cano señalaba en base al informe, al estudio, esto es un estudio que se hizo, no son opiniones, que los niños y las niñas de esta escuela pública que estaba cercana a esta, cuando ocurrían estos tiroteos, perdían en el año curricular aprendizaje en lengua y peor en matemáticas, por ejemplo. Era una de las consecuencias. Sí, claro, tiene que ver con la concentración, por un lado, ¿no? Con el miedo, con Suspender el las clases, claro, tener que atentos tirarte al piso. entorno. Ojo que eso pasa acá, ¿eh? Sí. ¿Se acuerdan que han cerrado CAIF, han cerrado centros estudiantiles en distintos barrios? Y le han sugerido a los niños, qué es lo que hay que hacer. Le enseñaron el cuerpo a tierra. Exacto, qué es lo que hay que hacer si hay un tiroteo. Eso lo contaba Elba Núñez del colectivo La Vía Vale. Los niños ya normalizaron el cuerpo a tierra, el saber que empiezan balazos y se tienen que tirar al piso. El Ministerio de Salud también ha tenido inconvenientes, consecuencias, según señala este informe, en Brasil, por lo que también representa la guerra al narco. Lo vimos ahora, Betito Suárez estaba internado en el Maciel y en el Maciel estaba internada la mujer que fue baleada el otro día en el Buceo. O sea, se empieza a juntar ahí también y esto trae consecuencias para los centros públicos. Represión económica, cómo la guerra de las drogas perjudica la renta en las favelas. En este informe de Brasil. Después, lo otro que señalan es la justicia, como también sobrecarga en el sistema, ¿no? Esto que también vemos acá, que después nos quejamos, la justicia es lenta, hay justicia para ricos y para pobres, porque bueno, se genera una sobrecarga cuando se da toda esta situación. Después también tienen, eso era más o menos un resumen de este informe, entonces, donde en Brasil señalaban este resultado. Les quiero traer otro informe que se había hecho, que también participó Emiliano Rogido, Ignacio Cano. Se me olvida el nombre de la otra, lo voy a buscar porque Dorian Borges. Este informe que había funcionado en el mundo y sobre todo en América Latina para reducir la cantidad de homicidios. Esto de que siempre se dice que no se puede reducir. Bueno, y lo que no había funcionado, lo que había sido contraproducente, según ese informe, según los ejemplos que había en la región, era patrullaje del ejército y descabezamiento de los grupos criminales, que básicamente es una guerra al narcotráfico. Claro. Ese tipo de cosas no había funcionado, y sí lo que había funcionado era limitación al porte de armas, restricción de venta de alcohol, patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios, y esto también lo menciono porque en algún momento siempre se habla de esto de que la guerra al narco la tienen que dar los militares y no la policía civil, etcétera. Otro caso de la región, y acá cito un informe que se hizo en Filonews, tiene que ver con lo que pasa en Rosario. Rosario es una ciudad de las mismas características de Uruguay en cuanto a lo demográfico, una misma cantidad aproximadamente de población, con una tasa menor de homicidios a la nuestra. O sea, no es tan alta como la nuestra. Uruguay tiene una tasa de homicidio de 11 cada 100.000, una tasa altísima comparada con otros países de la región. Argentina tiene menos que nosotros. Y en Rosario, o sea, una guerra del narcotráfico que ha quedado demostrado que el golpe frontal que ha intentado dar el Estado, por lo menos ahora no hay estudios solamente de lo que ha pasado, pero en el gobierno de Alberto Fernández, de cómo eso ha traído consecuencias. Y esto decía este informe. La policía fue vital para que estos búnkeres no fueran allanados, porque ahí había una complicidad directa. La policía recaudaba de parte de la banda de los monos, y eso quedó evidenciado en la causa judicial que lo llevó a la cárcel, y que la mitad de los integrantes de la banda eran
policía. 911 emergencias. Hola, somos acá la banda de los canteros y a los monos, suéltenlo porque lo vamos a agarrar juez. Le reventamos toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar. Suelten a todos los monos porque lo matamos a todos. Las víctimas de la violencia no son solo los más jóvenes, sino que son los más pobres. Y esto es consistente con lo que vemos en toda la región. Jóvenes, pobres, piel oscura, son los sectores más vulnerables de este mercado ilícito. Mercado ilícito que tiende a generar altos niveles de violencia. Y las víctimas son los sectores más vulnerables de ese mercado. ¿Qué pasó en Argentina en esta guerra al narco? Bueno, el narco necesita de varias cosas para funcionar. Y una de esas cosas que necesita es aliarse o tener vínculos con la policía. En Rosario los tenía vínculo con la policía y la policía liberaba determinadas zonas para que los grupos de narcomenudeo, tienen un nombre, los soldaditos se le decía, los soldaditos de los grupos estuvieran en distintas zonas y pudieran vender tranquilos con el aval de la policía, digamos. Esto es lo que pasó en Argentina, por eso también se redujo un poco y hay como una mentira de que en Argentina sí se pudo controlar mediante la guerra, claro, mediante el choque frontal, claro, tenían a la policía aliada. Ese es otro de los temas. Otro de los temas también es tener aliados a los políticos. Eso es algo que ha pasado en otras partes del mundo. Para poder frenar el narcotráfico se han aliado con el sistema. Pero quiero cerrar, y tiene que ver con algo que Uruguay no ha hecho para darle la guerra fuerte al narcotráfico, que varios especialistas señalan, que es el golpe a los dineros. Darle donde más les duele al narcotráfico, que es el poder económico, que sin eso no pueden hacer nada. Y eso está muy bien relatado en el libro de Gabriel Tenenbaum, Los protectores del capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay, de cómo se ha utilizado, ahí lo muestro por si alguno lo quiere adquirir después, de cómo se ha utilizado a nuestro país como destino de lavado por varios grupos, y aquella famosa frase de Sanguinetti, de que las bandas narcos o el narcotráfico empezó en Uruguay con el Frente Amplio, es una gran mentira, porque ya en la década del 90, y eso lo tratamos en un informe, Amadeo Carrillo Fuentes, uno de los líderes de los cárteles mexicanos más poderosos del mundo, el famoso Señor de los Cielos, estuvo en Uruguay, estuvo en nuestro país lavando dinero, y después en la década del 2000, en el gobierno de Jorge Valle, no tiene nada que ver Jorge Valle en esto, pero el momento que se vivía socioeconómico hace que lleguen otro tipo de drogas, como la pasta base, a nuestro país y que se genere también un nivel de violencia. Pero en el libro de Tenenbaum señalan que, por ejemplo, Ignacio de Posadas Montero fue senador y ministro de Economía en el gobierno de Lacalle, originario de una familia de patricios políticos del Río de la Plata, y Posadas representó al músculo de la economía liberal de Lacalle en la década de 1990. Los ejemplos abundan, pero el caso más paradigmático puede ser la ley 16.211, Empresas Públicas, del 1 de octubre de 1991, fue su principal ideólogo, y la norma buscaba privatizar las principales empresas del Estado, algunas de ellas vinculadas a los recursos naturales. Pero también Posadas es socio fundador del estudio jurídico Posadas y Vecinos, firma uruguaya dedicada a la venta de servicios legales, etcétera. En su momento, el informe del ex jefe de policía, Roberto Rivero, vinculó el estudio de Posadas con maniobras de lavado de dinero para traficantes de droga y políticos. Lo mismo había manifestado Abel Reynoso, el ex jefe de la DEA en Argentina, y el periodista Andrés Oppenheimer, y el despacho habría creado sociedades anónimas para Juárez a través de los mexicanos Martínez Ayón y Chaffer, involucrados en la operación Casablanca, y ante las acusaciones Ignacio de Posadas expresó: nosotros fabricamos sociedades, los que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieron cometer con ellos. Y de este modo responsabilizaba a quienes utilizaban el dinero sucio y no a quienes, le permitían lavar ese dinero. Pero esto es algo que viene desde la década del 90 por lo menos, y Uruguay no ha podido con esto. Sí, es interesante para pensar esto que se discutió tanto cuando el financiamiento de los partidos políticos, el vínculo política y droga, narco. Ni que hablar. Y para cerrar, brevemente y volviendo a Colombia, escuchar un fragmento de uno de los ex integrantes del cartel de Medellín y muerto, que señalaba que el combate, si se quería eliminar el narcotráfico, el combate no era la forma. No pasa absolutamente nada. Viene un nuevo narcotraficante más poderoso que el Chapo Guzmán,
que no va a cometer los errores del señor Chapo Guzmán, porque un verdadero mafioso, un verdadero narcotraficante no tiene ni siquiera familia. Si tiene su familia y ya entró en el mundo del narcotráfico, tome este dinero, váyase a vivir a otro país y sigue solo. Un narcotraficante no piensa ni con el pipí ni con el estómago. Y el señor Chapo Guzmán pensó con el pipí, con el estómago y pensó mal en su cabeza. ¿Qué pasa con la mafia mexicana? Que es una rueda suelta. Ellos matan y matan y matan inocentes, matando mexicanos de a pie. Llegan a una discoteca y matan a todo el mundo, cogen 70 inmigrantes y los matan, en las calles van matando a todo el mundo, están cortando cabezas, eso ya no asusta a nadie. Eso fue de la guerra acá de Medellín, que ellos van aprendiendo cositas. Pero realmente la mafia mexicana va a ser muy duro para el Estado mexicano vencerla. ¿Cuál ha sido el mayor triunfo de los mexicanos en su guerra contra la mafia mexicana? La recaptura del señor Chapo Guzmán. Porque cuando el señor Chapo Guzmán se fugó, envalentonó la mafia. Vio que se podía retar al Estado mexicano, que no era fuerte. En este momento el Estado ya retomó su fuerza, ya es de respeto al Estado mexicano. Pero realmente la mafia mexicana, el futuro que yo lo veo es negro. Vendrán cosas muy delicadas. Pero la solución, ¿cuál es? Legalizar la marihuana, que ya la están legalizando los mexicanos y los colombianos ya la van a legalizar medicinalmente. Y legalizar la cocaína. Y perseguir brutalmente la heroína, porque la heroína nunca se podrá legalizar. Porque una persona que se inyecte está muerta de por vida. Bueno, ese eterno debate de la legalización de las drogas y otro tipo de drogas, que algunos señalan que también es parte de esta solución para darle esta guerra a este gran negocio, que no nos olvidemos que es un gran negocio, que todos somos parte también, porque acá también es parte el que la demanda, es decir, acá consume todo el mundo, a todos los estratos sociales, políticos, clases bajas, etcétera. Ese también es un estrato que hay que apuntar. Ese también es una guerra que Uruguay viene perdiendo, que es la de campañas de rehabilitación o de rehabilitación de personas adictas o de evitar que las personas consuman drogas. Esa también es una campaña y esa campaña se está perdiendo. Y bueno, veremos qué pasa con este nuevo gobierno. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.